Resumen de noticias del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México producido en voz sintética para fácil difusión. 1. Ignorantes de su propio oficio, editorial Desde la Fe. Las recientes declaraciones de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral, INE, contra el editorial del semanario Desde la Fe, sobre el financiamiento a partidos políticos, han dejado en evidencia la calidad de estos funcionarios, quienes presumen de ser los hombres y mujeres más capaces para promover la democracia y defender la libertad de los ciudadanos en cuanto a sus derechos políticos. Sus autoritarias e intolerantes declaraciones tienen el peso de una opinión que es más producto de la visceralidad que de la racionalidad, y exhiben una supina y grave ignorancia. El Consejo General del INE se ha convertido en una especie de entidad omnímoda capaz de sojuzgar, sin compromiso mínimo con la austeridad y la imparcial democracia. A principios de año, mientras el país sufría la convulsión del gasolinazo, los consejeros se obstinaron en la edificación de nuevas instalaciones de más de 1.000 millones de pesos, bajo el argumento de ser necesarias para suspender las rentas, propiciar el ahorro y la funcionalidad a la burocracia con lugares más dignos. Sin embargo, los consejeros tuvieron que echar reversa solo por la presión social, que hizo ver al nuevo edificio como una obra ostentosa, pero olvidaron muy pronto la dieta y la austeridad. Y es que, para el año fiscal 2018, se prevé el presupuesto más alto de la historia de ese instituto. Sin el menor recato, el INE pide al Ejecutivo recursos que ascienden a los 18.226,4 millones de pesos, bajo el pretexto de organización de la elección más grande de nuestra vida democrática. Muchos programas de desarrollo social quisieran un presupuesto similar, pero primero es la partidocracia, el mejor negocio que en México se ha creado. El arrebato de los consejeros exhibe otras situaciones más delicadas y preocupantes, propias de funcionarios del antiguo régimen. En la sociedad pluricultural hay diversidad de opiniones que fincan una democracia que no está a capricho de la plutocracia cobijada por autonomía constitucional. Las iglesias o asociaciones religiosas contribuyen a la paz y al bien social. Sobra decir que la Constitución y leyes secundarias les prohíben inducir al voto en procesos electorales, sin embargo, no pueden renunciar a su deber de anunciar y denunciar, pues además de ser una responsabilidad cívica, es parte de su misión profética. O bien, los consejeros ignoran la ley electoral o hacen un manejo faccioso de la misma. Parece ser lo segundo. Los amagos son el mejor recurso de la violencia ideológica, pues socavan la posibilidad del diálogo y sesgan la libertad de expresión, como si solo algunos fueran merecedores de ese derecho. Habría que recordar a los consejeros que la ley prohíbe a los ministros de culto inducir el voto hacia un partido o candidato en tiempos electorales, y hasta donde sabemos, este semanario no es un ministro de culto, sino un órgano de opinión que echa mano de los más elementales derechos que la Constitución otorga, libertad de pensamiento y de difusión de las ideas. Por otro lado, es absurdo exigir transparencia a la Iglesia cuando es bien sabido que no recibe dinero público ni se le asigna una partida presupuestaria o impuesto especial. Los donativos y limosnas provienen de la buena voluntad de los fieles, es dinero particular aplicado a obras de caridad o a la conservación de inmuebles propiedad de la nación. La Iglesia no es como el INE, cuyo proyecto de presupuesto total para el próximo año es nada menos que de 25.000 millones de pesos, monto que muy probablemente será consentido por la bondadosa paternidad del Poder Ejecutivo y palomeada por la complicidad de la partidocracia en el Poder Legislativo. Este lamentable capítulo ha demostrado la calidad de las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Y es preocupante. Todo esto hace pensar cómo es posible seguir sosteniendo a un Consejo General del INE que, al amparo del Estado laico, amaga y desafía. Consejeros que ganan al mes casi 250.000 pesos, mientras millones sobreviven con 25 pesos al día. Ese es el México de los privilegios y de las profundas desigualdades. 2. La Iglesia Católica te apoya y te defenderá, obispos de Estados Unidos a jóvenes de DACA. La USCCB asegura que la decisión de Trump es inaceptable y no refleja la forma de ser del pueblo estadounidense. Vida Nueva Digital.
Luego de que este martes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidiera derogar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, que protege a unos 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron a la Unión Americana cuando eran niños, los obispos de ese país calificaron de inaceptable la medida. La condena a la cancelación del DACA se hizo a través de una declaración firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, USCCB, por sus siglas en inglés, el cardenal Daniel DiNardo, de Galveston, Houston, el vicepresidente, el arzobispo José Gómez de Los Ángeles, el presidente de la Comisión de Migraciones, el obispo Joe Vázquez de Austin, y el presidente del Subcomité de Pastoral para los Migrantes, Refugiados y Viajeros, el obispo Joseph Tyson, de Yakima. Desde la creación del programa en 2012, por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, más de 780.000 jóvenes recibieron protección del DACA, programa que no proporcionó ningún estatus legal ni beneficios gubernamentales, sino solo autorización de trabajo temporal para laborar en ese país y la suspensión de la deportación. Temor innecesario. La declaración de los obispos norteamericanos señala que la cancelación del DACA es reprochable y causa temor innecesario a los jóvenes y a las familias que se han beneficiado del programa. Recuerdan los obispos que estos jóvenes entraron en los Estados Unidos como menores, y en la mayoría de los casos tienen a esa nación como su único hogar. Por ello, explican, la Iglesia Católica vio con admiración el DACA, pues permitió que muchos jóvenes vivieran su cotidiana con esperanza y determinación de prosperar y contribuir a la sociedad. Pero ahora estos valientes jóvenes se enfrentan a la deportación. Esta decisión es inaceptable y no refleja quiénes somos como estadounidenses. Tras recordar la frase bíblica, quien acoge a uno de estos niños en mi nombre me recibe, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, los obispos reconocieron que en esta ocasión la nación norteamericana ha hecho lo contrario de lo que pide la Escritura. Es un paso atrás en el progreso del país. Las acciones de hoy representan un momento desgarrador en nuestra historia que muestra la ausencia de misericordia y buena voluntad, y una visión de corto alcance para el futuro. Los jóvenes de la DACA se entrelazan en el tejido de nuestro país y de nuestra iglesia, y son parte de la juventud americana, aseveraron. Por ello, instaron, encarecidamente, al Congreso de los Estados Unidos a encontrar una solución legislativa, y comprometieron el apoyo de la Iglesia para trabajar en la búsqueda inmediata de medios que permitan proteger a los jóvenes de DACA. Como personas de fe, concluyen, le decimos a los jóvenes de DACA, sin importar su estatus migratorio, ustedes son hijos de Dios y son bienvenidos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te apoya y te defenderá. 3. Guiar a la familia con valores, porque es importante. Por Claudia Lisset Romero García. El ser humano es social por naturaleza y requiere relacionarse con los demás. El reconocer que la convivencia es el medio natural para adquirir y poner en práctica los valores fundamentales que deben regir la vida entre las personas, es fundamental para el bien común. La persona encuentra la felicidad en primer plano en la familia, la cual le provee estima, identidad y pertenencia. Asimismo, se expande a nivel social con la convivencia diaria en el trabajo, escuela e interacción comunitaria, influyendo sobre otros. Es importante en un principio defender el valor de el amor de la familia. El admitir su importancia promueve buscar su beneficio y nos compromete a mejorar nuestro entorno familiar, comenzando por conocernos a nosotros mismos. El aceptar la importancia de ser padre y madre, comprendiendo nuestra constitución como hombre y mujer, además de identificar el rol que desempeñamos, nos permite transmitir con seguridad la relación práctica en la convivencia familiar, valorando el complemento que la pareja ejerce para la educación de sus hijos. Porque la educación en valores empieza en casa. Sobre la educación en valores se cree que está de moda, pero no es así. El concepto es tan antiguo como la educación misma. No se puede educar si no es con valores, ya que estos se transmiten en la convivencia familiar y la muestran los padres enseñándola generación tras generación. Podemos afirmar que en realidad lo que queremos inculcar a nuestros hijos es que creo yo te hará feliz, y que creo yo te hará infeliz.
En el fondo lo único que deseamos es que sean felices y por eso, procuramos inclinarnos hacia lo que a nosotros nos ha hecho felices, o hacer lo que creemos, que si lo hubiéramos hecho, nos habría hecho felices. Los valores se deben transmitir desde edades muy tempranas, por lo que es muy importante el papel que ejercemos como padres. Si somos educadores de verdad, invitaremos a nuestros hijos a la felicidad respetando siempre su libertad con dignidad, integrando el amor a su prójimo como a él mismo. ¿Cuál es la escala de valores? Cada familia, grupo social, político o religioso establece su escala de valores. Existen diferencias en la escala de valores de cada uno. Para unos es más importante la vida, para otros lo económico, otros consideran que lo artístico prevalece sobre la convivencia familiar, pero resulta real que para la mayoría prevalece la vida ante un asalto. Debo aclarar que no podemos imponer a los demás nuestra escala de valores, y que es de suma importancia promover los valores que nuestros hijos o niños necesitan para una educación equilibrada. Cabe mencionar que el valor del respeto es el tronco común de los valores. Los valores se relacionan unos con otros por lo que surgen tres ramas que son la paciencia, constancia y prudencia, las cuales se requieren para tener un orden y convivencia en paz y armonía, además de poder con esta rama integrar el valor de la sinceridad que permite un paso seguro hacia el valor de la confianza de uno mismo y de los demás, posibilitando el diálogo. Este produce dos valores generadores de cooperación, la tolerancia y la creatividad. Se encuentra una rama que es cálidamente humana, pasa por ser la compasión de los sentimientos compartidos, permitiéndonos ser generosos, puede conducir hacia el valor de la amistad, la cual nos permite tener convivencia en paz para crear vínculos sociales, que de algún modo se da con la libertad humana que siempre está condicionada y atenta a las exigencias de la justicia. En definitiva, todas las ramas terminan en la convivencia de paz constructiva donde se da la alegría y el amor. Quien sabe mirar a su alrededor y ver que hay personas como él, se percata de ser miembro de un gran cuerpo. 4. Puerta giratoria, editorial Desde la Fe. A poco más de un año de su puesta en marcha, el sistema penal acusatorio pone en la mesa más preguntas que resultados contundentes en beneficio de una sociedad agobiada por los delitos y la acción imparable del crimen. La ciudadanía no dio crédito cuando, a través de diversos medios, se dio a conocer la liberación inmediata de más de 10.000 presos de las cárceles de la Ciudad de México, gracias a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que, el Supremo Tribunal determinó en julio pasado que a los procesados bajo las reglas del antiguo sistema penal se les debían aplicar los beneficios del nuevo sistema penal acusatorio. El resultado sería la inminente liberación de procesados y reos a quienes no se les pone en la cárcel por no haber cometido delitos merecedores de la privación de la libertad, a saber crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos e infracciones graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. El sistema penal acusatorio tiene una comparación que describe perfectamente la situación en la que se encuentra, agarró a los impartidores de justicia con los dedos en la puerta. La sociedad padece las carencias en la implementación adecuada y la forma como se han aprovechado las deficiencias y resquicios para que, al final, se cometan delitos tersos que no ameritan prisión, pero que aún así están agraviando a la sociedad. De acuerdo con el informe Hallazgos 2016, Seguimiento y Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal en México, publicado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC. CIDAC, el sistema de justicia enfrenta graves problemas para la implementación del sistema penal acusatorio. El reporte señala que hay defectos legislativos producto del escaso análisis parlamentario, además de las deficiencias institucionales en las procuradurías y policías debido a la escasa profesionalización para llevar a los criminales ante la justicia. En las movedizas determinaciones del Poder Judicial, los jueces locales ven rebasadas sus capacidades, difiriendo audiencias o bien decretando sanciones en libertad para que los culpables cometan otros ilícitos. El mismo
mismo reporte manifiesta que, ante la Procuraduría General de la República, de 2 carpetas de investigación iniciadas, una esté pendiente de solución, lo que arroja evidencias del fracaso en cuanto a la agilidad e impartición de justicia expedita conforme a los propósitos de la reforma. En el colmo, al año de haberse echado a andar el sistema, el Procurador General de la República habría reconocido la poca confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia. En las reformas estructurales vemos cómo, poco a poco, hay un efecto dominó en cuanto a la ausencia de resultados contundentes e inmediatos. La reforma penal tomó 8 años en adoptarla y, a pesar de ese tiempo, se admite que no era lo que se esperaba. Vicios arraigados, corrupción e ineficiencia han hecho que quien esté pagando la incapacidad de algunos sea la sociedad mexicana, que ya no sabe cómo librarse de estas lacras. Algunos magistrados locales admiten que el sistema penal acusatorio es una peligrosa puerta giratoria, los criminales entran y salen de los juzgados como si nada pasara, y solo para elevar los índices delictivos que algunos se empecinan en minimizar. 5. La cruz del Señor. Lectura del Santo Evangelio. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Mateo 16, 21, 27. La cruz del Señor. Padre Julián López Amosurrutia. Lectura. A la profesión de fe del discípulo, representado por Pedro, le sigue el anuncio del designio salvífico de Dios, que en su Mesías reproduce la figura paciente del siervo. Jesús habrá de sufrir de manos de las autoridades sociales, religiosas e intelectuales del mismo pueblo al que pertenece. Su pasión lo conducirá a la muerte, pero al tercer día resucitará. El discípulo, una vez más representado por Pedro, se resiste naturalmente a este anuncio. Así no pueden ser las cosas. Pero ahora Jesús tiene palabras muy duras para él. La roca que acababa de ser instaurada como basamento de la iglesia es ahora llamada piedra de tropiezo. Si la profesión de fe había sido revelada por el Padre, ahora el pensamiento puramente humano se identifica con las maquinaciones de Satanás. Para ser discípulo hay que asumir un camino semejante al del Maestro, renunciado a uno mismo, cargando la propia cruz y siguiendo al Señor. Aferrarse a la propia vida deriva en una pérdida insuperable. Perderla, en cambio, por Jesús, que habrá de retribuir a cada uno conforme a sus obras, es garantía de vida verdadera y definitiva. Meditación. Jesús no nos engaña, nos habla con franqueza de su cruz, y nos la indica como referente de la nuestra. El discipulado es un camino exigente. El mismo rechazo que enfrenta Jesús, el descrédito de las autoridades y la máxima deshonra posible para un ser humano, los habrá de asumir también su seguidor. También a este respecto se requiere una respuesta lúcida y convencida de parte del discípulo. Él conoce sus limitaciones, y es continuamente reconducido detrás del Señor, para seguir sus pasos. Al ofrecimiento de un cristianismo ligero, indoloro y fácil, la instrucción del Señor le contrapone la severidad de la cruz. La cruz de cada uno, sin embargo, es participación del designio salvífico de Dios. El propio dolor, las propias renuncias, el abrazo continuo al Salvador, no son nunca energías desperdiciadas como a veces lo sospechamos. La vida misma nos presenta muchas situaciones difíciles. Entendidas desde la unión con el Señor, nos hacen cambiar de perspectiva. Unidas a la cruz de Cristo adquieren un significado redentor que no quedará sin recompensa. Oración. Señor Jesús, el misterio de tu cruz es infinito.
Que el dolor y el descarte existan entre los seres humanos suele ser una realidad inquietante. Y tú, en vez de resolverla con alguna fórmula de precisión cósmica, te la apropias como camino de victoria y de vida. No solo respetas nuestro sufrimiento, sino que lo haces tuyo, abriéndonos senderos inéditos. El sinsentido se transforma en manantial de luz. Nos invitas, entonces, a ser libres, plenamente libres, con una libertad que suelta todo aferramiento narcisista y que nos vuelve capaces de donación y fecundidad. Nos concedes imitar tu propia entrega y participar en ella, dándonos la clave para entender la plenitud del amor. Es verdad que para entender tu propuesta, hace falta dar el salto y ponerse en camino. Hoy te entrego, Señor, mis dolores nuevos y antiguos, suplicándote que me hagas capaz de responderte a través de ellos con decisión. Satanás no deja de buscar seducirme con argumentos más humanos. Ayúdame a comprender, y dame valor para seguirte. Contemplación. Me detengo ante la cruz de mi Señor. Reconozco mi cruz fundida con la suya. Me experimento débil, y procuro el abrazo del abandono confiado. Acción. Ofreceré mis sufrimientos al Señor con buen ánimo y espíritu esperanzado. 6. Amor por México, editorial Desde la Fe. Hoy más que nunca, México necesita estar unido. Ese es nuestro desafío mayor. Nuestro compromiso con la patria y con la grandeza de su historia. En días recientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que ofreció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toda la ayuda y colaboración de las instituciones mexicanas para superar los daños ocasionados en el estado de Texas por el huracán Harvey. En respuesta a este gesto de solidaridad, México ha seguido recibiendo denostaciones por parte del mandatario estadounidense, así como la amenaza constante de echar abajo el TLCAN en caso de que sus intereses no prevalezcan en las mesas de negociación, y su humillante insistencia en que nuestro país pague un muro fronterizo que los mexicanos no queremos construir. La mano poderosa de Estados Unidos hoy se levanta en actitud intimidante contra nuestra amada patria, sabiéndola una sociedad dividida, fragmentada, encajonada en batallas intestinas por afanes de poder, trabada en luchas ideológicas entre grupos de izquierda y de derecha y de centro y de izquierda, entre liberales y conservadores, entre conservadores y conservadores, entre liberales y liberales, entre unos y quienes no piensan como ellos, y entre ellos y quienes no están de acuerdo con el catálogo completo de ideas de los otros. Hoy más que nunca, México necesita estar unido. Ese es nuestro desafío mayor, nuestro compromiso con la patria y con su grande historia. Este mes de septiembre es una oportunidad para reflexionar sobre esta unidad tan necesaria, y para ello debemos voltear la mirada al pasado, a aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura de Dolores, Guanajuato, a las puertas de su parroquia, tocó la campana para convocar al pueblo a la rebelión contra un gobierno español de ocupación. Fue así que el cura don Miguel Hidalgo, al frente de una turba mal armada, pero con un corazón valiente, se lanzó a una guerra que duraría 11 años. Rumbo a San Miguel, hoy San Miguel de Allende, pasaron por el pueblito de Atotonilco, y allí tomaron como bandera una imagen de la Virgen de Guadalupe, que vendría a ser la primera bandera del México independiente. Y eso es lo que celebramos cada septiembre en nuestras fiestas patrias, el inicio de nuestra independencia. 11 años más tarde, se consumó la independencia gracias a don Agustín Iturbide, quien tuvo la virtud de saber unir a todas las fuerzas en discordia y lograr que se firmara la independencia de México, pero también el desacierto de no saber ganarse a las fuerzas opositoras cuando fue proclamado emperador de México, y por eso hoy es considerado por muchos como un traidor. Así, firmada la independencia, comenzó una guerra interna entre hermanos mexicanos, a la que se sumaron conflictos armados por invasiones perpetradas por naciones poderosas. Los franceses nos impusieron otro emperador, quien tuvo un final trágico, y los estadounidenses nos declararon una guerra de pillaje, en la que nos robaron un territorio semejante al que actualmente tenemos. Hoy por hoy, seguimos a la espera de que nuestro vecino país del norte tome decisiones trascendentales para ver de qué manera responder cuando desde ya podemos comenzar a presentar nuestras armas.
Pero estamos en nuestra guerra, en una guerra en la que las víctimas siguen siendo los más necesitados, los campesinos, los trabajadores, a los que se agrega la clase media, que se vuelve cada vez más pobre. Es ya momento de mostrar nuestro armamento, pero un tipo de armamento que nada tienen que ver con artefactos mortales, sino un tipo de armamento que hay que empuñar para seguir luchando por una verdadera justicia social en la paz y en la concordia. Las armas de nuestros días deben ser la conciencia y la participación política, la participación honrada en los cargos de elección popular, el rechazo a la corrupción, el interés por ser parte de organizaciones vecinales demandantes de sus derechos, la osadía de opinar públicamente, el coraje de salir a votar durante los comicios electorales. Las armas de hoy son la demanda de mejor educación, el mantenernos informados, el ser valientes y denunciar los abusos, el proponer mejores caminos para el bienestar comunitario. Las armas de hoy son aprender a colaborar en los quehaceres del hogar, el trabajar y contribuir a los gastos familiares, el mantener limpias nuestras calles, el organizarnos entre vecinos para lograr calles seguras, el asistir a las juntas escolares y sindicales. Todo lo que podamos hacer por el bien común. Todo lo que podamos hacer por nuestra unidad. Para los católicos, la bandera de esta lucha debe seguir siendo la misma, la Virgen de Guadalupe como forjadora de una patria, como signo de unidad social y racial, como impulsadora del amor a los hermanos, a los más necesitados. Tenemos un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y dentro de este mandamiento, honra a tu patria. Nos espera una larga guerra, la que nos llevará a la unidad. 7. Testimonio vocacional, un folleto cambió mi vida. Mi nombre es Leonardo Joaquín Díaz Gallardo, tengo 22 años de edad, soy de Coyoacán, Ciudad de México, y pertenezco a la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, en la V Vicaría. Mi historia vocacional es muy larga, por lo que solo hablaré de cómo fue que llegué hasta aquí. Soy egresado del Colegio de Bachilleres 4, en Culhuacán. En aquel entonces jamás pasó por mi cabeza ser sacerdote, más bien quería dedicarme a las ciencias sociales. Todo comenzó en una clase de filosofía, ya por el sexto semestre, cuando el profesor permitió que unos chavos de la Unitec pasaran a dejar un folleto con información de su oferta educativa. Después de que terminaron, el profesor pidió un folleto para leerlo, y dijo algo que llamó poderosamente mi atención, pues en ese momento escuché la voz de Dios que me decía: ven. El profesor dijo: chavos, no busquen una carrera que solo los haga ganar miles y miles de pesos, sino una carrera que los haga sentirse vivos como seres humanos, que haga que puedan ayudar a la gente en este mundo convulsionado. Dinero se puede tener de cualquier forma, pero algo que los haga ser útiles y felices, no. A partir de ese momento algo sonó en mí. Al terminar la clase me acerqué a él para pedirle que me explicara más a fondo lo que quería decir con eso. Él sabía que yo quería estudiar ciencias políticas o derecho para tratar de hacer algo por el entorno social en el que vivía, y me dijo: Joaquín, si bien sabes que en un partido político no te permitirán desarrollar las cosas que traes en la mente, ¿no has pensado en ser sacerdote o religioso? La sociedad actual necesita hombres que le den consuelo, más que despensas o cosas para ganar el voto. La gente necesita atención, ser escuchada, por eso hay tantas manifestaciones, porque todos gritan, pero nadie se escucha. El sacerdote tiene el poder de reconciliar, de unificar, no es algo que haga por sí solo, es algo que viene de lo que llaman Dios. Piénsalo. Una tarde, en la parroquia, uno de los temas con los que estábamos trabajando fue con aquella pregunta que San Francisco le hizo al Cristo de San Damián: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa pregunta fue determinante, ya que me permitió entender lo que el Señor quería de mí. Afortunadamente este camino no lo recorrí solo, siempre conté con el consejo y dirección del Padre Jesús Silva, sacerdote de mi parroquia de origen. Él me ha ayudado a discernir en momentos de dudas, porque para mí no fue fácil emprender el camino, porque es raro ver que todos mis amigos y compañeros del bachillerato estaban en la UNAM, la UAM, etc., y yo en algo totalmente distinto. Todo esto me ha ayudado a comprender que esto es de Dios y que es una oportunidad para formarme, y así poder ayudar a la gente y hacer cosas que por mis medios no puedo, que necesito de Cristo, así como San Francisco lo hizo en su tiempo para poder responder a su llamado.
Hoy me encuentro en primero de filosofía en el Seminario Conciliar de México, dispuesto a seguir la formación y encontrar la voz de Dios. Un poco más específico, me gustaría estar en las zonas populares, en las zonas obreras y campesinas. Me gustaría ser sacerdote obrero. 8. Agentes evangelizadores superan el reto de aprender a tocar guitarra en 2 meses. Vida Nueva Digital. Uno de sus sueños era enseñar a catequistas y evangelizadores a tocar guitarra con la finalidad de que estos pudieran alabar a Dios con más herramientas. Había muchos interesados, pero el principal obstáculo al final era siempre el mismo: el tiempo. Fue así que se le ocurrió lanzar un interesante reto: aprender a tocar guitarra en solo 2 meses. Más de 60 personas lo aceptaron, y lo lograron. Gabriel López es músico, comunicador y productor. Inmerso desde hace 20 años en el circuito musical católico, ha conocido y escuchado las distintas caras y realidades de la evangelización. Sin embargo, si de construir cimientos de fe en la sociedad se trata, asegura, los protagonistas no son los artistas ni las giras musicales de adoración, sino los agentes de pastoral que alimentan día con día la llama de la fe con su humilde aportación, y a ellos hay que darles las herramientas. Fue años atrás cuando comenzó a notar que al proporcionarles las competencias musicales mínimas necesarias a los agentes evangelizadores para la animación de una misa, un rosario, una hora santa o un momento de adoración y alabanza, tenían más herramientas para propiciar momentos y ambientes de fe en sus círculos de acción. Fue entonces que pensó en retar a los participantes a aprender a tocar guitarra en 2 meses, partiendo de cero, ya que los evangelizadores por lo general son personas con ocupaciones que no tienen la oportunidad de matricularse en una escuela de música. La primera promoción del curso, taller, la realizaron en mayo y junio de este año en las instalaciones de Vox Dei en la diócesis de Toluca. Gabriel López calculó que atenderían a la convocatoria a lo mucho una docena de personas, pero su sorpresa fue que se inscribieron 61, entre catequistas, evangelizadores, líderes de movimientos, coros completos, señoras que dirigen el rosario en las novenas y funerales, así como laicos desconectados de su parroquia, pero que deseaban aprender a tocar la guitarra para ir el jueves a adorar a Jesús Eucaristía. Fue necesario organizarlos en 4 grupos y acondicionar un garaje con el mobiliario y los recursos audiovisuales adecuados para ofrecer una experiencia formativa musical de calidad y calidez. Un método creativo. Explica que se trata de un curso, taller de 20 sesiones de 2 horas para el aprendizaje de la armonía básica y el desarrollo de técnicas de guitarra popular. Cada lección lleva a los participantes a la aplicación de lo aprendido en un tema musical del repertorio de nuestra fe. Así, desde la primera lección ya están tocando un canto, dijo. Destacó que con un 30% de teoría y el resto de práctica, los asistentes logran ver resultados tangibles y aplicables desde la primera clase. Todas las diapositivas, así como los videos de los ejercicios, les son enviados vía WhatsApp, y cada alumno tiene el compromiso de practicar 30 minutos diarios para garantizar el aprendizaje, agregó. Gabriel López afirmó que la mezcla de la necesidad y el deseo de aprender a tocar guitarra para adorar al Señor es un factor determinante en el éxito del programa. Comentó que al final del programa de formación los asistentes desarrollaron la habilidad para ejecutar 12 de los estilos musicales más populares de la música de fe, montaron un repertorio de 45 cantos, lo suficientes para acompañar cualquier celebración litúrgica. Solo 2 personas no concluyeron el reto, una por situaciones personales y otra por cambios de horario en su trabajo. Este tipo de experiencias de formación musical se han implementado en pequeñas células de las diócesis de La Paz, Baja California Sur, en Guadalajara, Jalisco, así como en la prelatura de Cancún, Quintana Roo, a invitación expresa de algunos sacerdotes, pues depende de la pastoral litúrgica parroquial o diocesana, así como de líderes de movimientos, discernir si esta propuesta se alinea a sus planes pastorales. Para Gabriel López, la música es uno de los servicios más humildes, y se debe compartir con humildad y generosidad, pero urgen procesos serios y comprometidos para dar las herramientas mínimas necesarias a quienes han recibido el llamado a cantar para Dios. 9. Jornada de Arte Sacro 2017 estará enfocada en Azcapotzalco. Carlos Villarrois.
La Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México prepara su próxima jornada de estudio para el 25 de octubre, cuyo tema estará enfocado a Azcapotzalco, con la nueva modalidad de que se realizará in situ, para que los asistentes puedan visualizar y analizar prontamente cada uno de los aspectos que presentarán durante las conferencias. Se van a visitar los lugares a los que se hace referencia en la jornada. Estaremos en los templos dedicados a San Lucas, en Nextengo, y en la parroquia principal que está dedicada a San Felipe y a Santiago, y que está ubicada en el centro de Azcapotzalco. Esta demarcación tiene un valor especial porque allí existen las llamadas iglesias de barrio y cada una de ellas tiene una rica historia cuyos antecedentes nos remontan a los antiguos tepanecas que eran los primitivos habitantes de esa zona, y cuya presencia data desde antes de que los mexicas dominaran esta zona, comentó el padre José Raúl Hernández Schaffler, responsable de la Comisión de Arte Sacro. Azcapotzalco fue evangelizada por los frailes dominicos, y por esa razón, entre los temas que se abordarán está la historia de Santo Domingo de Guzmán y la propia orden religiosa que fundó con su larga tradición de presencia en México, y algunas particularidades de las obras de arte y las construcciones que aquí dejaron. Especial importancia tendrán algunas pinturas de Cristóbal de Villalpando relacionadas con Santa Rosa de Lima, a quien la Iglesia ha venido recordando en los 400 años de su fallecimiento, y cuyas semejanzas con otras pinturas que se encuentran en el retablo de Santa Rosa en la capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral de México, han permitido a los expertos suponer que estas también son autoría del prestigiado pintor. El padre Schaffler aprovechó esta entrevista con Desde la Fe para hacer un llamado a todos los párrocos de la Arquidiócesis de México, para que en esta temporada de lluvias estén al pendiente del buen cuidado de sus iglesias. Es importante barrer las azoteas, y que estén al pendiente de cualquier fisura o grieta, así como para deshiervar cualquier planta o maleza nociva que llega como espora por el viento, y que echa raíces en las azoteas, bóvedas o muros del edificio, y cuyas consecuencias, a la larga, pueden ser muy destructivas ya que hace huecos por donde puede haber filtraciones de agua. No hay que dejar de atender este problema de manera preventiva y no cuando ya se hace presente, dijo. Esta recomendación, explicó, es válida para tiempo de lluvias y también para la época de secas. Es importante cuidar la obra patrimonial, y al mismo tiempo, la seguridad de los propios fieles que asisten a los templos. 10. Otorgan doctorado honoris causa a 2 sacerdotes. En una ceremonia solemne llevada a cabo en el Museo Nacional de Antropología, Mons. Diego Monroy y el P. Óscar Rodríguez Linares recibieron dicho título por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Este 6 de septiembre, en ceremonia solemne, el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, IMLE, otorgó el doctorado honoris causa a Mons. Diego Monroy Ponce, chantre de la Basílica de Guadalupe, y al P. Óscar Rodríguez Linares, sacerdote claretiano miembro de la Iglesia de San Hipólito y fundador de la organización Niños con Ilusión y Esperanza de Vivir AC. El título fue otorgado a ambos sacerdotes, en un acto protocolario realizado en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, por su brillante trayectoria, excelente desempeño y destacado liderazgo en su labor altruista, cultural y social. Ante la presencia del rector del IMLE, Jorge Fernández, y del rector adjunto, Rubén Ángel Manrique Salas, se leyó la semblanza de ambos ministros religiosos, así como de otras 20 personas reconocidas con dicho título, por su carácter de hombres y mujeres imprescindibles, de buenas costumbres, por su incansable y destacada labor, por su aportación en beneficio de la sociedad, y porque han afrontado las barreras que la vida les ha impuesto y no se han dado por vencidos en la construcción de un México mejor. En su mensaje de agradecimiento, Mons. Diego Monroy, quien fuera rector de la Basílica de Guadalupe del año 2000 al 2010, dijo sentirse honrado por ser un sucesor de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y aval de la Casa de Nuestra Virgen Morena, líder, bandera y estandarte de nuestra identidad, recinto que amplió durante el gobierno de presidente Vicente Fox. México es Guadalupe, y Guadalupe es México. Yo pedí al presidente Fox me ayudara a limpiar la casita de la madre, y así lo hice, limpie el corazón no solo de México, sino de toda América, el continente de la esperanza.
Lamentó que hoy se vivan tiempos difíciles, realidades que causan un dolor profundo al corazón de todos los mexicanos, como la violencia, la delincuencia organizada, el narcotráfico, los secuestros, robos y asesinatos, las fosas clandestinas, la trata de personas, la corrupción y la impunidad, terrible el cáncer que padece México. Pero nosotros no podemos ser negativos, pesimistas, ver de lejos y decir, no tengo nada que hacer. Hemos sido engendrados por una señora. México es un pueblo que tiene mucha madre. Y esa madre nos pidió una casita sagrada, que no es un lugar físico, la casita sagrada somos cada uno de nosotros, cada uno de los que vivimos en esta ciudad y en este gran continente. El chantre de la Basílica de Guadalupe dijo que todas las personas del continente debemos luchar por la identidad de nuestras raíces, por la identidad de nuestras culturas, e insistió en que la casita sagrada es una oportunidad para todos de acceder a la cultura y a la posibilidad de una vida mejor. Estamos en deuda con la Virgen de Guadalupe, seamos sus Juan Diegos, en este tercer milenio, entreguémosle al mundo entero estas rosas que ella nos entregó. Ese es nuestro reto. Por su parte, el P. Óscar Rodríguez Linares dijo sentirse emocionado por el reconocimiento a su trayectoria de 54 años como misionero en favor de muchas personas que han sido oprimidas y excluidas, tanto en zonas urbanas como en la sierra o zona de montañas. 11. Ya no hay pobres. Entre signos de exclamación, opinión de Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Ver. Estando de vacaciones en mi pueblo natal, Chiltepec, un sobrino me dijo que, después de las fiestas patronales a la Virgen de Belén, habían sobrado más de 200,000 pesos, y que habían pensado, junto con el párroco, destinarlos a renovar el decorado del templo, cosa que, en mi concepto, no hace tanta falta. Le dije que a la Virgen le gustaría mucho que, en vez de eso, se le hiciera una casita a una persona pobre del pueblo, o se ayudara de alguna forma a los pobres. Para mi sorpresa, me dijo que en el pueblo ya no había pobres, me hizo ver que un buen número de familias recibe remesas de quienes emigraron a los Estados Unidos, y regularmente envían dinero a los suyos. Los hermanos de un sacerdote del lugar han implementado una importante empresa de flores, también para exportación, y dan trabajo a cientos de personas, tanto que escasea la mano de obra. Otros se han dedicado a cultivar jitomates bajo invernaderos, chiles manzanos para exportación, aguacates, etc. Ciertamente ha mejorado mucho la vida de la comunidad. Sin embargo, buscando y buscando, vimos con una persona muy pobre, la visitamos y le ofrecimos construirle una casita sencilla. No quiso, solo nos aceptó que le construyéramos un baño, cosa que hicimos no con el dinero del templo, sino con aportaciones voluntarias nuestras. Ya no hay pobres. Claro que los hay, y demasiados. Solo hace falta corazón y cercanía para descubrirlos y ver qué podemos hacer por ellos y con ellos. En el reciente informe del gobierno federal, se afirma que, en el país, han disminuido más de 2 millones las personas en pobreza extrema. Pero se reconoce que más de 50 millones de mexicanos viven aún en pobreza. Hay que analizar los índices que se toman en cuenta para calificar la pobreza. Porque, por ejemplo, Chiapas ocupa uno de los lugares altos de pobreza, sobre todo en poblaciones indígenas. Pero en mis casi 27 años que llevo aquí, he visto cambios muy notables, hay más carreteras, más electrificación, más escuelas, incluso de nivel medio y superior, más clínicas, aunque no suficientemente dotadas, más agua intubada en las casas, piso firme en casi todos los hogares, televisión, radio y electrodomésticos en muchísimos domicilios, mejores construcciones domésticas con sus servicios. Miles de chiapanecos, incluso los calificados en pobreza extrema, cuentan con teléfonos celulares, y sostenerlos cuesta dinero, que buscan y tienen. Es decir, que ha mejorado el nivel general de vida, es claro y notorio, pero afirmar que ya no hay pobres, sería una aberración y un desconocimiento total de la realidad. Los hay y sumamente pobres. Son una constante llamada de atención a nuestro corazón. Pensar. El Papa Francisco, al establecer la Jornada Mundial de los Pobres, que este año será el 19 de noviembre, nos dice, no pensemos solo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia.
Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El cuerpo de Cristo, partido en la Sagrada Liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras del Santo Obispo Crisóstomo: si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo, no honréis al Cristo Eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma. Actuar. Hay muchos pobres entre nosotros, y a veces ni cuenta nos damos. Olvidados y menospreciados, incluso en el propio hogar. Abramos el corazón hacia ellos y pidamos al Espíritu Santo que nos convierta, para que seamos misericordiosos, al estilo de Jesús. Obispo de San Cristóbal de las Casas. 12. Card. Rivera Carrera y el gran impulso al diaconado permanente, editorial Desde la Fe. De 1987 a la fecha, en la Arquidiócesis de México han sido ordenados 232 diáconos permanentes, 194 de los cuales por imposición de manos del cardenal Rivera. En 1972 la Conferencia Episcopal Mexicana obtuvo del Papa Paulo VI la facultad de restablecer en el país el orden sagrado del diaconado permanente, a fin de que la figura del diácono no siguiera reducida a un estado pasajero del aspirante al presbiterado, sino que fuera en sí misma un ministerio en la jerarquía de la Iglesia, ejercido en subordinación y en coordinación con el sacerdote, a través de la imposición de manos por parte del obispo. Con ello, se pretendía unir más estrechamente a los diáconos con el servicio del altar, a la ejecución de tareas como la atención a los pobres e indígenas, a la estimulación de agentes de pastoral, a la proclamación de la palabra y a la coordinación de las labores de caridad entre los miembros de la comunidad, a la manera de Cristo siervo. En virtud de esta concesión hecha por S.S. Paulo V, el 27 de abril de 1987, el entonces arzobispo primado de México, Card. Ernesto Corripio Ahumada, instituyó en la arquidiócesis la Comisión para el Diaconado Permanente, cuyos trabajos inicialmente fueron encomendados al P. José de la Luz Carrasco y al P. Jesús Guízar, después fueron puestos en las manos del hoy obispo don Guillermo Ortiz, y posteriormente, en 1996, le fueron encargados al P. Francisco René Espinosa, quien dio a la comisión su estructura actual. Desde hace 11 años, la Comisión para el Diaconado Permanente es dirigida por el P. Sergio Guillermo Román del Real, por disposición del Card. Norberto Rivera Carrera. Después de diferentes experiencias de formación, la Comisión para el Diaconado Permanente llegó a la actual situación, en la que los aspirantes deben cursar un año propedéutico. Para aceptar a un nuevo aspirante, se le pide ser mayor de 35 años y menor de 55, si es casado, tener 10 años de matrimonio, permiso y apoyo, por escrito, de la esposa, recomendación y compromiso de acompañamiento por parte del párroco y del vicario episcopal, haber ejercido un apostolado en su parroquia por lo menos durante los últimos 5 años, haber terminado la preparatoria o equivalente, tener un trabajo digno, estable y suficiente, tener seguridad social, examen médico y psicológico, y contar con tiempo para asistir a la formación. Al terminar su año propedéutico, el Card. Norberto Rivera los admite como candidatos a diáconos permanentes en una ceremonia realizada en la catedral.
La preparación académica dura 3 años, al término de los cuales los candidatos reciben los ministerios laicales, y finalmente, si son llamados, reciben el diaconado. Una vez asignados a su primera parroquia, quedan bajo el acompañamiento de su vicario episcopal, y cada año se les proporciona la oportunidad de asistir a ejercicios espirituales diseñados especialmente para ellos, y para la esposa en caso de ser casados. La comisión y los encargados vicariales organizan anualmente una asamblea diaconal, así como la fiesta del diaconado, que se celebra en agosto en la Catedral Metropolitana, usualmente en compañía del Sr. Arzobispo de México. Desde el 11 de octubre de 1987 hasta el 24 de junio de 2017, en la Arquidiócesis de México han sido ordenados 232 diáconos, de los cuales 194 han sido por imposición de manos del Card. Norberto Rivera Carrera. De los 184 que siguen en activo, 4 están asignados a la Basílica de Guadalupe, 19 a la primera Vicaría Episcopal, 16 a la segunda, 21 a la tercera, 29 a la cuarta, 8 a la quinta, 45 a la sexta, 22 a la séptima, 17 a la octava, y 3 más están en catedral. Durante los últimos 30 años, en la Arquidiócesis de México la figura del diácono permanente ha sido bien aceptada por los obispos y por el presbiterio en general, al grado de que ya se espera con gusto la ordenación de nuevos diáconos y su inserción en las diferentes vicarías. El Card. Rivera ha visto como positiva la experiencia de confiar a los diáconos algunos trabajos en las vicarías y en la misma curia, en donde desempeñan satisfactoriamente sus labores. Cabe señalar que en la actualidad un diácono es director de la Comisión de Música Sacra. La Comisión del Diaconado Permanente tiene un diácono como ecónomo, Fraternidad Sacerdotal A.C. tiene un diácono como administrador y un diácono médico como colaborador, y la Escuela de Teología para Laicos San Pedro y San Pablo es dirigida por un diácono. 13. Organizan retiro espiritual para continuar la construcción de un templo. Las reflexiones girarán en torno a la exhortación apostólica Amoris Laetitia, por lo que el retiro está especialmente dirigido a padres de familia jóvenes. Por Abimael César Juárez. El P. Víctor Jaramillo, junto con la señora Esther Soto, han preparado un retiro espiritual, cuyas ganancias serán destinadas a continuar con las mejoras a la Parroquia de la Divina Providencia, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa. El retiro se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre, de 9 en punto a 5 en punto horas, en las instalaciones del templo, y contará con pláticas y actividades para reflexionar sobre el tema central de la jornada, sobre el amor en la familia, Amoris Laetitia. La señora Esther Soto comentó que el propósito de llevar a cabo este encuentro pro construcción es para recaudar fondos y continuar con los trabajos pendientes, pues podría decirse que la parroquia aún se encuentra en condiciones de obra negra. Nos falta pintura y plafones, aunque tenemos terminadas varias capillas, falta la principal, la del Santísimo, y una parte del segundo nivel. Además, faltan puertas, y hay un área en la que falta herrería. El año pasado nos donaron bancas, pero hay que ponerle su reclinatorio, falta también un equipo de sonido, y por si fuera poco, en esta temporada de lluvia se cayó el domo. La organizadora explicó que durante la jornada habrá 3 expositores, el P. Víctor Jaramillo, el P. Andrés Domínguez Martínez y el P. Alejandro Navarrete. El tema central será realidad y desafíos de las familias, del que derivarán 10 subtemas, entre ellos, transmisión de la vida, educación de los hijos, casarse por amor, y ¿dónde están los hijos? Explicó que los boletos ya se pueden adquirir con la secretaria parroquial a partir de esta fecha o el mismo día del retiro, y el costo por concepto de cooperación es de 100 pesos, el cual incluye la entrada y el derecho a participar en la rifa que se llevará a cabo ese mismo día. Les pedimos de favor que traigan su Biblia, pluma y cuaderno. También está considerada una misa con la exposición del Santísimo, y habrá una pequeña ceremonia de quema del pecado. En este retiro se buscará que los participantes, sobre todo las madres jóvenes, amplíen su mirada y reaviven su conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia, pues muchas no saben cómo ser buenas madres o cómo tratar a los hijos, y ante la situación que se vive actualmente, son ellas las que necesitan de mucha ayuda.
14. Cristo quiere la respuesta de todos y cada de sus seguidores del cardenal Norberto Rivera el 27 de agosto del 2017. Cuando escuchamos esta página del Evangelio nos damos cuenta que las encuestas de opinión no son un invento de la informática actual. No es una empresa dedicada a encuestar a la opinión pública la que ha formulado las preguntas que acabamos de escuchar, sino Jesús mismo, quien dice la gente que soy yo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta a la primera pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, la dan de inmediato los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. También hoy en día podríamos responder fácilmente esta pregunta. Unos dicen que eres un hombre extraordinario, fascinante, de nobles sentimientos, sin hipocresía y que habla con total libertad, porque no tiene compromisos con nadie, pero eso y solo eso, como lo canta María Magdalena en la ya famosa película Jesus Christ Superstar, es un hombre y solamente un hombre. Otros dicen que eres un profeta comprometido en la construcción de un mundo más justo, un profeta que ha dado conciencia y voz a los sin voz, a los explotados y oprimidos de este mundo, un profeta y un mártir político, comprometido con el mundo celota en favor de la liberación del imperialismo romano. Otros dicen que eres una energía extraordinaria, un espíritu transformador, el hombre integral que ha alcanzado plenamente su meta y que por lo tanto puede ser propuesto como modelo de la existencia humana, un hombre en el cual Dios se ha hecho presente de manera total y definitiva y que supera las anteriores manifestaciones de Dios, en otras palabras alguien que no es Dios, pero en el cual está Dios. Sin duda alguna, muchos de ustedes podrían alargar la lista de opiniones o pareceres sobre Jesús de Nazaret, lo que la gente piensa y dice sobre Cristo, y quizá en todas ellas hay algo de verdad, hacen resaltar algún aspecto de Jesús, pero no nos dan su verdadera identidad. Por eso Cristo continúa, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes que son mis discípulos, que me conocen en la intimidad, ustedes que lo han dejado todo para seguirme, que continuamente me escuchan y han visto los signos y prodigios que he realizado, ¿quién dicen que soy yo? Claramente, Cristo quiere la respuesta de todos y cada de sus seguidores, de cada uno de nosotros, de los que nos llamamos cristianos, de los que decimos que nos hemos encontrado con Él, de los que tenemos una imagen suya en nuestra casa o llevamos con orgullo en nuestros cuellos la cruz, símbolo de su amor por nosotros. Nuestra respuesta no puede ser fruto de investigaciones, ni de encuestas, ni resultado de nuestras capacidades. Sencillamente profesamos la misma fe que Pedro profesó en nombre de los discípulos de todos los tiempos: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, reconociendo en nosotros la palabra de Jesús a Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Pero a la pregunta de Cristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, no podemos responder mecánicamente como quien aprende una poesía y la repite de memoria. Es cierto que hay una respuesta tan antigua y tan cierta como la misma Iglesia: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero esta respuesta, aunque es muy viva y muy significativa, de nada nos sirve si no la hacemos nuestra, si no la interiorizamos, si no la hacemos una profesión convencida de fe personal. A Cristo no le podemos responder diciéndole solo lo que piensa la gente o lo que dice la Iglesia. Es de cada uno de nosotros de quien Jesús espera una respuesta personal, libre e informada: ¿tú quién dices que soy yo? Aquí es donde comienzan los testimonios personales de quienes dicen: yo te he reconocido en la fracción del pan. Mi corazón arde cuando escucho tu palabra. A mí te me has manifestado en los más pobres y humildes. Yo me volví a encontrar con él al ver el testimonio del Papa, etc. A renglón seguido de ser proclamado Mesías e Hijo de Dios, Jesucristo afirma solemnemente: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De esta manera Jesús asegura su presencia viva y salvadora, a través del espacio y del tiempo, por medio de una comunidad, su iglesia, que será su cuerpo y su rostro, con una cabeza visible. Pedro y sus sucesores asegurarán a través de los siglos la posibilidad de la confesión de fe infalible en Cristo con sus consecuencias religiosas y morales.
Pedro y sus sucesores, como piedras que son puestas por Cristo, harán posible la unidad de la fe y de amor en la nueva comunidad, no por sus capacidades humanas sino porque, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos.